Buenas tardes, bienvenidos al cuarto Congreso de Investigación e Innovación en la formación de los trabajadores de la educación, formación docente para la calidad educativa en su modalidad virtual. Soy Hernando Márquez, profesor de matemáticas e instructor de electricidad en la Escuela Técnica Industrial Cruz Villegas, ubicada en la organización El Mirador del Bosque, municipio Quebrada de Cuba, municipio Urdaneta, del estado bolivariano de Miami. Mi trabajo dentro del sistema educativo está direccionado por el Programa Nacional de Formación, en el cual mi facilitadora es la profesora Olaris Camacho y es la que ha guiado mi trabajo y lo ha supervisado para ir de acuerdo a las líneas del ministerio. Mi trabajo de investigación tiene por nombre uso de recursos tecnológicos interactivos digitales para enseñar a aprender sistemas de ecuaciones para estudiantes de tercer año de la ETRI Cruz Villegas. Como lo indica, el trabajo se basó sobre un grupo de tercer año de la referida institución con el objetivo de atacar puntos críticos en el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en el estudio de los sistemas de ecuaciones, así como las estrategias pedagógicas aplicadas para su resolución y un manejo más sencillo y eficiente. La educación venezolana ha sufrido una transformación en los últimos 4 años, dado que, motivado en forma accidentada por la pandemia, por el COVID-19, el profesor ya no podía tener el contacto directo con el estudiante, ya no podía llegar con la misma capacidad porque se vio truncada esta capacidad por las aplicaciones de los protocolos de distanciamiento de seguridad y todas las medidas de salud ordenadas desde la Organización Mundial de la Salud. En este entorno se vio retrasada el desarrollo de las tecnologías de la praxis docente, puesto que por la costumbre de manejar los procedimientos tradicionalistas, el profesor no estaba acostumbrado a usar tecnologías de comunicación para transmitir las clases y llevar adelante los procesos cognitivos y procesos de aprendizaje. En este sentido, se tomó el direccionamiento. Momento 1. En este momento 1 vamos a ver los factores importantes en la realización de este proyecto. Primero, la institución donde se desarrolló. Esta institución es una escuela técnica industrial que tiene 23 años operando en la zona de los valles del Tuy. Una de las pocas escuelas técnicas que tiene esta región y es pionera en la parte industrial, sobre todo por las carreras que desarrolla, que son electricidad, mecánica, construcción civil y ahora mecánica ferroviaria. Esta institución cuenta con 23 años operando y el grupo vinculante en que se aplicó el proyecto es un grupo de tercer año. ¿Por qué se tomó un grupo de tercer año? Porque en ellos es el punto crítico donde ellos toman la elección a una especialidad y deben reunir la cantidad de destrezas, recursos y conocimientos para poder avanzar en ese duro reto. Las líneas de investigación que sigue este proyecto es
recursos para el aprendizaje, tecnología e innovación bajo las líneas de la pedagogía crítica. Eso, con un enfoque crítico, haciendo que el estudiante no solo aprenda los conocimientos o los aplique en un cuaderno o en un examen, sino que además lo pueda trasladar al contexto industrial. La unidad curricular está orientada en la IATP, investigación, acción participativa y transformadora, porque los estudiantes van a usar conocimientos, van a tomar experiencias y van a transformar la realidad basándose en evolución tecnológica y de procesos industriales. La justificación de este proyecto está basada en la observación que se hicieron en los diferentes diagnósticos que se realizaron al grupo, donde se observaron que las bases matemáticas eran muy necesarias por los puntos y los temas que iban a ver en los años siguientes, y el grupo no se encontraba en una buena condición de matemáticas de base. En esta matriz de decisión se utilizó con los estudiantes registrando los diversos diagnósticos que se le hicieron en forma oral, en forma escrita y en forma práctica, donde se pudo establecer ciertos puntos importantes para desarrollar otro tema. Entonces, el tema en cuestión es sistemas de ecuaciones, pero los sistemas de ecuaciones no pueden ser desarrollados si el estudiante no maneja la regla de los signos, no maneja los elementos de una ecuación, no los reconoce para él ubicarlos en un contexto y poder hacer una modelación de ellos, de una situación o un fenómeno social. Las ecuaciones lineales, él tiene que trabajar las ecuaciones lineales para poder desarrollar los sistemas de ecuaciones. Y por último, los sistemas de ecuaciones que, dado la poca madurez intelectual o la poca madurez práctica del equipo, no manejaba ni reconocía la funcionalidad de ellos, porque esto es un año en que se ven los sistemas de ecuaciones, pero debe el estudiante tener una idea de para qué funciona y cuáles son sus orientaciones técnicas. El problema, la respuesta a el análisis de esos diferentes diagnósticos que se hicieron, se observó que en la medida que iba avanzando el curso, se veía que los estudiantes mencionaban situaciones de que no tenían profesores de matemáticas en años anteriores, que venían de otros colegios donde no habían visto matemáticas, que habían pasado mucho tiempo sin ver clases, primero por los protocolos por la pandemia del COVID-19 y después por las situaciones todas las situaciones sociales que se presentaron en el país en los últimos 4 años. El COVID, la invasión de la, no sé si positiva o negativa, de las tecnologías de información y telecomunicación, la necesidad del representante de tener que dictar las clases a los estudiantes porque no había contacto directo con el profesor, todas esas cosas para las que no estábamos preparados, además de la poca madurez del estudiante de reconocer la importancia de la clase y del entrenamiento para su previa superación académica, ya que en los salones, cuando estaban dictando las clases, ellos estaban con los teléfonos o con otras tecnologías distraídos. Entonces, no se puede solo decir a un estudiante que preste atención y ya, él tiene que reconocer que es importante que preste atención, pero para eso hay que adaptar esa tecnología o esa praxis a algo que para él sea agradable. ¿Y que es agradable para las nuevas generaciones? La tecnología. Programas, software, aplicaciones, juegos, todo eso en lo que nosotros tenemos desventaja. ¿Por qué? Porque el profesor tradicionalista, el de la vieja escuela, como dicen, el formado en la trinchera, en la batalla, que sabe, reconoce de memoria cada tema, está limitado porque su conocimiento de tecnología es bajo. Ahora,
¿Cuál es la alternativa en este caso? La alternativa es atacar esos puntos. Okay. El plan de trabajo, o sea, la estrategia, es crear un conjunto de aplicaciones y sistemas informáticos agradables al estudiante. Para eso se hizo un estudio, se hizo una encuesta, se verificó qué es lo que a ellos más les gustan, cuáles eran sus gustos en común, para abordarlos en secuencias con aplicaciones y situaciones que les permitieran a ellos, y no solo les permitieran, sino que ellos quisieran, los atrayeran hacia el estudio de las matemáticas. Otro enfoque, un enfoque más suave y tecnológico. Empezando con los diagnósticos, con una adaptación del juego Quién quiere ser millonario, pero a las matemáticas. Con estas adaptaciones, el estudiante en grupo podía participar en una competencia sana, donde se comprobaba la cantidad de conocimientos del grupo en una forma, se podían obtener datos, pero de una forma afable, donde el estudiante se divirtiera y a la vez revelara su situación intelectual, y poder el profesor hacer una adaptación de los sistemas de planificación, para el mejor uso de la praxis y el beneficio del estudiante en la parte académica. Además, se tomaron aplicaciones como la Encarta y GeoGebra para hacer modelación de situaciones y fenómenos en la forma matemática, y poder resolver y descubrir esos elementos influyentes en ese problema. Y la adaptación, porque es una escuela técnica, la adaptación de estos conocimientos en el entorno industrial, por ejemplo, en la compra y almacenaje de materiales de construcción, en la distribución de los espacios de iluminación y electrificación en la parte de instalaciones eléctricas, así como en la parte de mecánica, la parte de tubería, flujo, los flujos de gas y los flujos de hidráulicos en todo el entorno industrial. Las actividades se resumieron en una especie de obras ya montadas con informes, unas obras técnicas, donde el estudiante debía clasificar material eléctrico, ¿verdad? Material de compras, debía cuantificar las compras y basarlas en una estadística con control de las entradas de material de electricidad y la entrada del material de construcción civil. ¿Para qué? Para darle a ellos una idea de que las matemáticas no solo se quedan en el papel, no solo se quedan en los conocimientos y en la interacción pizarra profesor-estudiante, sino que además tiene una aplicabilidad que los fortalece a ellos en su potencialidad laboral y su potencialidad profesional, ya que, por ejemplo, se hallaba el costo de los carretes en diferentes periodos con los mismos proveedores, los carretes de conductores THHW calibre 12 y THW calibre 8, que tenían unos costos, y después de los mismos proveedores y los mismos precios entraba otra mercancía, pero nadie sabía cuánto costaba cada carrete. Con eso se elaboraba una ecuación, cada situación elaboraba una ecuación, y cruzándola en un sistema de ecuaciones se podía determinar cuánto era el costo de cada carrete según su calibre. Y con la aplicación GeoGebra se hacía una comprobación, el estudiante podía comprobar que sus datos y su desarrollo era factible, porque la aplicación, el margen de error de la aplicación es casi nulo. Entonces se llegaba a una solución que determinaba cuál era el costo de material de construcción, en este caso cabilla, bloque de arcilla, y en este caso conductores de varios calibres, ya para el almacenaje y la distribución de material estratégico. ¿Qué reflexión nos deja esto? Esto nos deja mucha enseñanza, sobre todo a los docentes, porque uno a veces piensa que el proyecto de investigación va a enseñar a otros, y en realidad nos termina enseñando a nosotros. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas? Primero, este tipo de actividades, cuando se difunden, porque no se pueden controlar solo un profesor, sino que también tiene que tratar de difundirlas, que el estudiante la pueda manejar en familia,
tienden a unificar, porque a veces el representante se siente inseguro de las prácticas con apoyar a su estudiante, a su hijo, a su representado en el hogar, y puede compartir con él esas experiencias. El profesor transforma su praxis y la convierte en una praxis evolucionada y adaptada a este tiempo, porque se va instruyendo en las tecnologías de comunicación y va aplicando esos conocimientos para evolucionar y cambiar, mejorando su praxis. Así como el estudiante empieza a hacer conexión en un mundo que él conoce con el docente. Y el docente se desempolva, porque sale de esa medida de que él no va a atender a la tecnología porque se ve obligado a evolucionar con el sistema. Bueno, eso es todo. Espero que sea de su agrado. De verdad, nosotros disfrutamos la experiencia de trabajar este proyecto. Gracias.